¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal una vez más. La verdad es que os he tenido muchos días abandonado, unos 15 días, 17 días, no sé aproximadamente. Os prometí que os haría un vídeo estas vacaciones, pero la verdad es que he hecho unas vacaciones de desconexión total. He estado en la montaña con mi esposa, con mis hijos, mis nietos, disfrutando del paisaje que veis detrás mío. Han sido unos días maravillosos, he podido pensar, he podido meditar, relajarme mucho y voy a empezar ya la temporada con este vídeo al aire libre. Hoy es el último día que estoy por aquí, pero bueno, hace un día maravilloso. Voy a aprovechar para pintar algo en exterior, una cosa rápida, para que veáis cómo hacemos un sketch rural o campestre o de paisaje y además os voy a presentar, aprovecharé para presentaros un producto que me han enviado y que me parece que tiene muy buena pinta y lo vamos a probar también en el vídeo de hoy. Os lo voy a presentar, lo vamos a probar y luego os hago una valoración al final a ver qué tal ha funcionado el producto este que os voy a presentar. Nada más, voy a buscar una localización donde acomodarme, donde instalarme y empezamos a presentar el material, pintamos como siempre y al final nos vemos y comentamos. Hasta luego. Bueno, amigos, pues ya he estado subiendo un poco por aquí, por unos caminos, unas sendas. He encontrado esta magnífica pradera en altura, en media altura, y bueno, voy a buscar un lugar aquí, nos sentaremos y haremos las montañas que veis detrás mío. Esto es el Valle de Benasque, así que me instalo y empezamos. Bueno, pues ya me he instalado, he puesto aquí mi base porque aquí os voy a presentar el producto que os voy a presentar. Bueno, es un set de viaje que me han enviado la gente de Lightwish y bueno, es un set para sketchers, para llevar de viaje ligero. Os lo enseño porque la verdad es que es muy curioso, me ha gustado mucho la presentación y a continuación lo presentamos. Lo presento rápidamente y veréis que es una pasada, está muy bien empaquetado, lo he recibido muy bien. Lo vamos a abrir. Ahora encontramos aquí unos papeles. Vale, y aquí está el estuche. Veo que aquí hay el papel para pintar, porque en este estuche veréis que está todo incluido. Incluso hay una correa por si os queréis colgar, llevarlo por bandolera y no llevar nada más cuando en vuestras salidas, pues ya eso es perfecto, ¿eh? La verdad es que está muy chulo, me gusta mucho. Vamos a abrir, aquí tenemos el papel, vamos a abrir a ver qué nos encontramos dentro. Por lo que me han dicho es un estuche muy completo. ¡Wow! ¡Qué curioso! Mirad esto. Vamos a poner papel aquí. ¿Qué tenemos? Bueno, un pincel con depósito. Vamos a ir desempaquetando todo. Un pincel redondo. Un portaminas que lleva incluso su goma detrás, lo que es muy interesante. Un pulverizador de agua, pues para pulverizar las pinturas. Un cazo plegable para poner agua con su tapa. Aquí tenemos unas instrucciones o unas explicaciones de las acuarelas. Bueno, y bueno, a continuación vamos a abrir esto. ¿Vale? Esto lo pondríamos aquí. Y aquí dentro tenemos, fijaros, todos los colores que van en este set. 24 colores, muy variados, muchos verdes. La verdad que me parece muy chulo. Para el trabajo que vamos a hacer hoy creo que me va a ir muy bien. Y entonces lo curioso de esto es que tú puedes abrir las anillas aquí, colocar esto aquí. Vamos a abrir el papel, porque también vamos a probar el papel, vamos a probar todo lo que nos han enviado. Es la gente de Lightwish. Vamos a ver qué tal. Vale, aquí tenemos el papel. Aquí veo que la primera hoja es donde podemos hacernos una muestra de los colores, una paleta con todos los colores. Y este es el papel. Es un papel, yo creo que, no sé, entre 200 y 300 gramos. Esto también lo llevaríamos aquí incorporado en nuestro kit de salidas. Vamos a poner unos cuantos más. Muy bien. Bueno, ya lo tendríamos listo. Ahora lo que vamos a hacer es probar un poco. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto pues lo podemos sujetar así. Aquí podemos sujetar nuestro material. ¿Qué pasa? Que esto nos permite pues ir trabajando de pie,
aguantando todo el equipo. Y fijaros, qué curiosidad, que aquí tenemos el cajoncito con las pinturas, lo extraemos completamente, aquí tenemos la zona de paleta, aquí nuestro agua, incluso podemos trabajar de pie, aguantando, sujetando el papel, sin ningún problema. ¿Vale? Voy a hacer la paleta de color, lo voy a probar, a ver qué tal, la voy a rellenar y luego hacemos nuestro sketch. Bueno, he estado probando los colores, he rellenado la paleta de colores que me servirá de referencia y siempre la podemos llevar con nosotros y nos sirve de referencia con todos los colores. La verdad que me gusta mucho la paleta que nos ofrece Lightwish, colores cálidos, rojizos, amarillos, diferentes azules, ultramarino, turquesa, prusia, cobalto, etcétera, diferentes verdes, ocres, tierras y el gris de paint, que siempre va muy bien para el tema de sombreados y tal. Y la verdad que en principio pues me parece que están funcionando bastante bien. Algunos al secarse pues se ve un poco el pigmento, quizás no está demasiado bien diluido. En cuanto a los pinceles, pues deciros que me ha gustado, el redondo me ha gustado bastante. Hay algunos pelos que se despegan un poco, pero bueno, el pincel funciona muy bien, está muy bien. Me gusta que sea de viaje, o sea, plegable, es una cosa que valoro bastante. Es un tamaño muy bueno para hacer sketches rápidos sobre la marcha. Y en cuanto al pincel con depósito, también lo he probado. Quizás es lo que me ha gustado menos, no por el pincel en sí, que es muy cómodo, muy confortable, tiene un depósito muy completo, pero sí que es verdad que se me han soltado algunas cerdas de la punta, han soltado algún pelo, cosa que, bueno, a veces puede ser un estorbo en el momento de pintar, pero por lo demás me parece que es un buen pincel también, ¿no? O sea, que no tengo ningún problema. O sea que, bueno, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner a pintar ya, vamos a hacer un sketch rápido, vamos a hacer algunas pruebas, a ver qué tal, vamos a probar el lápiz y vamos a ver qué tal. Vamos a trabajar un poco también aguantando el lustuche nosotros mismos, o sea que trabajaremos como si estuviéramos de pie o trabajando de una forma sin tener una mesa ni nada para apoyarnos y veremos qué tal funciona. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a hacer, bueno, voy a hacer una cosa bastante rápida. Aquí tendríamos la pradera, luego aquí algunos árboles, aquí un árbol más grande, ¿vale? Entonces aquí tendríamos ¿vale? Aquí también haríamos unos troncos, esta quizás sería una zona como más oscura. Aquí también hay como una serie de troncos por aquí y unos en la parte superior. Y aquí atrás pues tenemos unas montañas que, bueno, las vamos a insinuar en diferentes tonalidades de verdes, quizás de azules, y aquí, bueno, vamos a falsear un poco la perspectiva, ¿vale? Más o menos la cosa sería un poco así. Vale, en cuanto al lápiz, me parece que funciona muy bien, quizás es un poco duro para mi gusto, pero esto es un gusto personal. Y ahora pues nada, empezaríamos a pintar. Me voy a poner aquí la referencia para poder seguirla, más o menos de colores, porque tampoco vamos a probar también de hacer alguna mezcla, etcétera. Pero bueno, vamos a trabajar ya primero con tonalidades y aquí tenemos como una zona como más sombría. Vamos a ver, que es la sombra que tenemos aquí delante, ¿vale? Y entonces, en cuanto a las montañas, estamos trabajando en el exterior, vamos a ver qué tal funciona, qué tal se secan estas pinturas, vamos a ver qué tal.
¿Veis? Aquí se me ha soltado un pelo del pincel. Esto es un inconveniente porque, bueno, vamos a intentar sacarlo, pero claro, siempre es un problema a la hora de trabajar. Voy a sacar un poco la paleta, porque ahora voy a trabajar otras tonalidades, por ejemplo, verdes, etcétera. Y entonces, bueno, vamos a limpiar la paleta. La paleta funciona muy bien, es una superficie de plástico donde el color pues, se puede mezclar sin ningún problema. En este caso ahora voy a utilizar el pincel con depósito, para así probamos las dos cosas. Bueno, en la descripción del vídeo encontraréis el listado de los materiales que estoy utilizando. Bueno, que en realidad se reducen a este set de viaje de Lightwish, que la verdad que me está gustando, es cómodo, tiene la posibilidad esta que os comentaba, ¿no? De que al final, pues, muchas veces te ves obligado un poco a pintar de pie, ¿no? Sin poderse apoyar una mesa. Entonces, para este caso, me parece muy interesante y bueno, creo que os lo recomendaría para este tipo de, los que os gusta viajar y llevaros, bueno, pinturas, o os gusta hacer sketch sobre la marcha. La verdad es que es muy práctico porque el kit es muy reducido. Me gusta mucho lo de las pinturas que vayan colocadas aquí, se pueden meter y sacar. Me parece muy original todo y bueno, creo que me gusta, sí. Bueno, los colores aparentemente se mezclan muy bien. Vamos a hacer aquí un color un poco más oscuro. Aquí oscurecemos un poco la parte inferior, hacer este efecto de un poco de hierba de la pradera. Bueno, de momento el pincel con depósito me está funcionando muy bien, me gusta, no me está dando mucho problema, ya parece que no pierde más pelo y bueno, muy bien, la verdad es que estoy contento. Bueno, ahora lo voy a dejar secar un poquito y a continuación seguimos. Vale, hemos dejado secar un poco porque estamos al aire libre, hace sol, hace calor, entonces, bueno, se ha secado bastante bien, o sea que ahora vamos a seguir aplicando, intensificando algunos colores aquí en la ladera. ¿Vale? Vamos haciendo un poco las montañas de atrás y también podemos empezar ya a retocar ya y intensificar mucho los colores de los árboles, bueno, pues unos verdes un poco más intensos.
Bueno, ya casi lo tendríamos, es un sketch rápido, ya lo veis, que no me he complicado demasiado la vida aquí, esto pues más para probar los colores. Voy a dejarlos secar un poco más, una vez más, y a continuación ya daré unos últimos detalles ya con el pincel de depósito, que tiene la punta mucho más fina que el redondo. Voy a intentar hacer algunos detalles como son troncos, algunas ramas y alguna textura más. Bueno, vamos a seguir. Ya lo dejaría más o menos como acabado, es un sketch rápido que hemos hecho de este paisaje que tenemos enfrente y entonces, pues nada, faltaría la firma. Ya está. Vale, pues una vez acabado, pues nada, comentaros 4 cositas sobre este set de viaje. La verdad es que como producto está muy bien, la concepción del producto en sí es muy buena porque en un pequeño estuche llevas todo lo que puedes necesitar cuando vas a pintar o vas a hacer sketching, cuando estás de viaje, cuando sales al campo a caminar y no quieres cargar demasiado, pues con esto tienes más que suficiente. Puedes cargar mucho papel, me parece a mí me ha parecido muy interesante el tema de los colores, de llevarlos aquí escondidos en el mismo estuche. Bueno, me parece que es un gran producto por parte de Lightwish, aunque sí que creo que habría que mejorar algunos temas. Así como el lápiz me ha gustado, aunque lo encuentro un poco duro, pero me parece que está muy bien. Sí que os diría que los pinceles quizás es lo que he encontrado más flojo. Este pincel está muy bien, esto que puedas taparlo, pero sí que os tengo que decir que he encontrado pues que las cerdas del pincel, pues algunas se sueltan, se abren un poco, no sé, quizás la calidad del pincel, yo recomendaría al Lightwish que quizás pues desarrollen un poco más este producto, porque el pincel en sí es muy cómodo, es muy confortable, pero quizás los pelos es lo que me falla más. Y quizás lo que menos me ha gustado en este caso es el pincel con depósito, es muy cómodo, es muy confortable, lleva una buena cantidad de agua, pero sí que me ha decepcionado un poco la punta, se me han soltado algunas cerdas, algunos pelos se me han soltado sobre la obra y aparte encuentro que aquí hay un problema que quizás deberíais trabajar un poco Lightwish, que es el tema este que salen los pelos por aquí, entonces tira mucha agua para afuera. Quizás es el producto que quizás encuentro menos desarrollado, menos encaja en este set de viaje que han creado la gente de Lightwish. Por lo demás, es un buen producto, os lo recomiendo, creo que es muy práctico, el cubilete de agua plegable es estupendo, bueno, todo, en principio todo bien, menos quizás estas dos cositas de los pinceles que estoy convencido que Lightwish con el tiempo van a desarrollar, es una gran marca, os la recomiendo y nada más. Recordaros que en la descripción os voy a poner unos links donde podéis adquirir este producto y además recordaros que ahora por su sexto aniversario, Lightwish os hace un 20% de descuento en sus productos del día 18 al 24 de agosto de 2026. Dispondréis de un descuento. Os lo explico todo en la descripción. Y bueno, en principio, Lightwish, gracias y que seguiremos pintando con él, saliendo al campo y pasándolo bien con este magnífico equipo. Bueno amigos, pues esta es la obra, la pequeña obra que hemos hecho de este magnífico paisaje, es un sketch rápido donde os he presentado el producto de Lightwish, ese set de viaje que la verdad está muy bien para moverse por el campo, con vuestras salidas, en vuestros viajes, es muy completo, lleváis todo lo que podéis necesitar en vuestras salidas y nada más. Deciros que estoy muy contento de estar otra vez con vosotros, haremos más vídeos, volvemos a coger el ritmo. Me vuelvo a mi estudio, en pocos días os colgaré ya vídeos desde mi estudio, muchas ganas de, muchas ideas para desarrollar, para enseñaros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.